El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Cualidades que describen una personalidad, la personalidad de nuestro Salvador Jesucristo. Una personalidad que también tiene que brillar dentro del hogar. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil será poderlo hacer? De esto se tratará el día de hoy, el carácter del amor en la sola carne. Pero no seguiré sin antes darle gracias a Dios. Querido Padre, te damos gracias siempre por todos estos momentos en que tú nos permites estar cerca de ti, de tu palabra, de tu consejo y de todas las cosas lindas que nos puedes decir hoy. Sea tu espíritu ministrándonos con sabiduría e inteligencia para un mejor desenvolvimiento en nuestra vida conyugal. Como lo hemos dicho, muchas gracias por estar siempre sintonizado con nosotros y seguimos. Sí, verdad. Y hoy tocamos ese tema, justamente, tu tema favorito, creo, ¿no? Entonces, como había mencionado mi esposo, estas cualidades extraordinarias que nos habla la primera carta de Corintios, capítulo 13, las cualidades del eterno, ¿no? De un amor ágape, de un amor que no es de esta tierra, que no es natural, no es algo que nosotros practicamos comúnmente, porque muchos decimos amar, pero en la práctica no es así. Qué difícil a veces se nos hace, ¿verdad? Hemos creado una forma de amor que se acomode a la forma de amar de nosotros, de acuerdo a nuestra cultura, al sistema, a los medios de comunicación, a todo lo que ello nos proyecta. Pero lo que describe el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, es completamente diferente. En resumen, lo que Pablo quiere decir es que cambien sus hábitos de vida y ya no sigan viviendo de la misma manera. Él nos da a entender la personalidad y las cualidades extraordinarias que tiene Jesucristo. Sí, y eso es importante remarcarlo hoy. Hoy que vemos que hay un poco más de roces dentro de la sola carne, dentro del matrimonio. Y es importante otra vez revisar lo que es el amor. Porque la palabra nos dice que tenemos que amar con el amor ágape, ese amor que viene de Dios, a nuestro cónyuge, amar a vuestras esposas. Esa palabra amar es ágape. Ahora, con eso no estoy diciendo que un amor eros, ¿no? Un amor del alma no sea necesario. Claro que sí, nosotros tenemos que dar todo un gourmet, ¿no? Todo un buffet de emociones, tanto yo hacia mi esposa como mi esposa hacia mí. Lo que a nosotros nos permite expresarnos. Tenemos que hacer ese ejercicio amoroso de las palabras dulces, las miradas agradables, los tonos suaves. Los escritos, dependiendo si tú eres un aficionado o un amante de escribir poesía, todo es válido. No podemos simplemente decir, bueno, es que el amor de Dios es así. No, el amor de Dios se expresa. Y el amor de Dios tiene una de sus muchas cualidades, es la permanencia. Que eso no lo puede tener los demás tipos de amores, como el amor fileo o el amor eros. Hay muchas formas y muchas palabras en las cuales se expresa el amor. Pero el amor que debe predominar es el del amor de Dios, el que describe una personalidad que tiene que estar copiada, impresa dentro del varón y la varona. Así es. Y esa personalidad, como tú decías, nosotros debemos anhelar tener, alcanzar cada una de esas virtudes que revelan la perfección del amor y su carácter. Muchos matrimonios empezaron su historia amándose, pero hoy están separándose, divorciándose. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Es que hemos dejado de vivir estas cualidades.
Hemos reemplazado el amor por otras cosas que el sistema nos ha ofrecido y hemos perdido la imagen de Cristo. Hemos perdido la perspectiva de esta personalidad que relata Pablo en Corintios 13. Porque es como si él estuviera diciendo, Cristo es bondadoso, Cristo no es jactancioso, Cristo no se envanece, Cristo no guarda rencor. Y cada una de estas cualidades forman parte de la esencia de Cristo, ¿no? El propósito de la salvación nuestra es que seamos semejante a Cristo, semejante a Él. Somos nosotros los que tenemos que reflejar a ese Cristo y necesitamos parecernos mucho más a Él. Por eso es que Pablo escribe esta carta, ¿no? Fomentando y dejando claro todas las virtudes que por las cuales nosotros tenemos que caminar. ¿Cómo puedo yo evaluar mi vida? ¿En función a qué? ¿A los éxitos? ¿A los proyectos que tengo? Más bien yo creo que debo de decir, cuanto más me parezco a Cristo, esa debe ser la verdadera evaluación de un creyente. ¿Cuánto tú te pareces a Cristo? ¿Cuánto en la vida conyugal estamos nosotros manifestando a Cristo? ¿Estamos nosotros verdaderamente caminando en estas virtudes que nos habla esta carta acerca del amor? Porque miren, hay algo importante que aquí dice, que aun si tenemos el don mayor, aun si morimos por causa de Cristo, aun si hacemos todo lo que podamos hacer, nada vale si es que no tenemos ese amor. Claro. Y justamente me das pues munición, mi amor, para decir lo siguiente. Ahí en los primeros versículos dice, si yo pudiera mover los montes, ¿no? Y no tengo amor, nada sirve, ¿no? Asimismo, digámoslo, pero dentro de un contexto de matrimonio, de sola carne, ¿no? Si yo conociera todos los misterios, si yo pudiera decir al monte, échate al mar, y no tengo amor dentro del matrimonio, nada somos. No importa los dones o hables lenguas angelicales, incluso si hagas en el nombre de Dios hagas milagros o seas un gran influencer. Si tú no tienes el amor hacia tu cónyuge dentro del hogar, nada eres. Nada eres. Por eso que Pablo en Filipenses 3:9 dice que él prefiere ser hallado en Cristo. Asimismo, mi esposa tiene que hallar a Cristo en la casa, en mí. Y yo tengo que hallar a Cristo en la casa, en ella. Lo estamos trasladando a un contexto de matrimonio, tomando en consideración que los dos somos creyentes en el mensaje de Cristo. Ahora, con personas donde el esposo es creyente y la esposa no, o la esposa es creyente y el esposo no, ya sería otro ejemplo. Pero estamos hablando acá, en este momento, en que los dos van a la congregación. Los dos se han bautizado. Los dos ya fluyen en dones. Y si llegas a un momento, a un tiempo en que no fluimos en lo que describe Corintios 13, entonces tenemos que prestar atención porque eso no se va a solucionar solo. No va a desaparecer si no tomamos acciones. Por eso decía que era necesario evaluarse con todas estas virtudes y estas características. Yo creo que tenemos que constantemente estarnos evaluando. Y es diario. ¿Cuánto de ello nosotros estamos practicando? Si verdaderamente ese amor que habla esta carta y que aún culmina diciendo que todo puede perecer, todo terminará, pero lo único que quedará es el amor. Eso es lo que permanecerá, porque es eterno. Entonces, eso es necesario para este tiempo, ¿no?
Cualquier cosa en el mundo podemos alcanzar, podemos ser exitosos en muchas cosas, aún tener un ministerio exitoso, lo que nosotros hemos visto, ministerios exitosos, dice, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier persona aún no siendo creyente, porque a veces ya tenemos ciertas habilidades para la oratoria, para hablar, para la elocuencia, y lo hacemos muy bien y podemos atraer a miles de gentes. Pero estamos hablando de algo espiritual, de algo que viene directamente de Dios y que Él ha puesto en nosotros esa impronta y que es nuestra responsabilidad poder nosotros ejercitarlo cada día de nuestra vida. Claro. Y con esto lo que tratamos de decir no es que ya nosotros lo sepamos todo, estamos aprendiendo. Así es. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos problemas, que no tenemos desacuerdos, claro que sí, que no nos enojamos, sí, también nos enojamos. Pero ¿cuál es la diferencia? La manera como nos reconciliamos, cómo volvemos de nuevo a nuestro estado natural, el de llevarnos bien. Entonces, el amor dice, todo lo sufre. Ya, de ahí de empezando, para muchas personas ya no le puede gustar esto. Es cierto. Todo lo sufre. Y uno cuando lo ve así, ¿no? Puede en cierta manera sentir un poco de, como que, bueno, ¿cómo es esto? Rechazo, ¿no? Puede ser también rechazo. Sin embargo, esta palabra sufrir significa, ¿no? Esperar con paciencia, tardar en responder. ¿Se dan cuenta? Cuando uno entiende el significado en el original, ya toma otro rumbo. Entonces, el amor se tarda en responder. ¿En responder qué? A veces pasa un desplante de una manera directa o indirecta. A veces se comete un error de una manera consciente o inconsciente. ¿Con esto qué quiere decir? Que puede que nos enojemos, pero no tratemos en el enojo de resolverlo, sino esperar. Como dice, tardar en responder. Cuando uno ya está calmado, las palabras fluyen diferente. Así es. Entonces, cuando hablamos de que el amor todo lo sufre, sufrir es un verbo que tiene dos connotaciones. Soportar en el sentido de proteger, ¿no? Y cubrir en el sentido de que el amor busca proteger al ser amado, en el caso de una pareja. Nosotros siempre hay ese instinto de querer proteger a la persona que amamos, tanto él como yo, ¿no? Y en ese sentido el amor busca proteger al ser amado del daño que pueda recibir, aun cuando esa persona pueda recibir el daño al tratar de evitarlo, ¿no? Es lo mismo que hace también Dios con nosotros. Entonces, esa es la manera en que uno va también soportando aquellas cosas que nos molestan, no buscando una venganza, no buscando una oportunidad para nosotros descobrarnos el agravio, ¿no? Sino que nosotros examinar cuál es la reacción, ¿no?, que produce en nuestro corazón ciertas cosas, ¿no? Y ahí vamos a determinar cuánto verdaderamente estamos dispuestos y cuánto en nuestro corazón hay del amor de Dios en nosotros. Claro. Y acá tiene mucho que ver el tema de la justicia. Mayormente, cuando surge un problema dentro del matrimonio, la sola carne, cuando una de las partes se siente que se ha cometido una injusticia. Ahora, en ese momento en que uno puede estar airado, no tratemos de solucionar nada. Por eso que hay que esperar un momento, un tiempo, para que ya con los ánimos calmados, comenzar a dialogar y explicar y a describir cómo uno se siente. Pero no lo deje como algo que ya pasó, porque a la larga eso también crea un resentimiento. Es necesario hablarlo, aunque sea tonto o te parezca tonto. Yo no lo voy a hacer porque eso es cosa de niño. Es que cada uno siente diferente, ama la vida diferente y es
muy importante, describir cómo tú ves la vida al lado de tu ser querido. Así es. Entonces una cosa, miren, es cuando uno recibimos una ofensa de cualquier persona externa, fuera de casa, del hogar, y una cosa es también, y otra no es cuando la recibimos del cónyuge, de la persona que nosotros amamos, como que es un poco más doloroso, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos mirar a Cristo, que aunque Él tenía el poder para vengarse, nos da el ejemplo de que Él no lo hizo. Hoy le tenemos fobia a esa palabra, ¿no? Cuando hablamos de sufrir, sentimos un rechazo a eso, porque no hemos entendido el beneficio que hay cuando nosotros sufrimos, ya que es ahí donde el corazón se purifica, ¿no? Entonces, eso es la manera en que uno va identificando las cosas que hay en nosotros, ¿no? El mundo dice otra cosa, el mundo nos proyecta otra cosa, cero sufrimiento y que simplemente vivamos una vida, aún bueno, eso también ha sido introducido entre la iglesia, ¿no? El no sufrir y que todo tiene que ser gozo, todo tiene que ser prosperidad y todo tiene que ser eso. Sin embargo, sabemos que esta carta nos habla más de cosas fuertes, ¿no? Que tenemos que atravesar, que un deleite prácticamente, ¿no? El creyente tiene que vivir en función de la escritura y de lo que Dios nos dice, ¿no? Jesús cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Nosotros somos siempre propensos a ofendernos unos más que otros y a defendernos, o a veces a malinterpretar las cosas, o a veces somos también mal pensados, ¿no? Entonces, eso es lo que también se tiene que ir modificando, ¿no? También que nos dice que el amor es benigno. Y ahí hay algo interesante. La palabra benigno significa mostrarse útil. En el original significa mostrarse útil. Mira, qué lindo, ¿no? Esto, porque dígase de paso que nosotros tenemos que tener esta virtud, ¿no? El ser benignos es una virtud activa, ¿no? En otras traducciones dice pues servicial, ¿no? Como lo que estás diciendo tú en ese momento, ¿no? Y nosotros tenemos que lograr que el servicio sea un deleite, ¿no? Un deleite que sea algo que pueda fluir en nosotros con naturalidad, con gusto, con ganas, ¿no? Hacer todo lo posible por servir, ¿no? Jesús mismo dijo que Él había venido aquí no a ser servido, sino a servir. Él fue el que nos enseñó eso y nosotros también tenemos que a través del amor poder hacerlo. Y hay algo interesante que también hay que enfatizar. Nosotros podemos decir, no, pues es que con el amor de Dios ya es suficiente. Yo no tengo que hacer mucho. Ya es algo que aparece espontáneamente. Mira, con el amor de Dios hacia Dios, tal vez no necesitamos convencerlo a Dios. Pero sí necesitamos convencer a nuestro cónyuge. Y a nuestro cónyuge no lo vas a convencer simplemente con palabras bonitas, sino también acompañadas con acciones. Esas acciones son las que convencen a tu cónyuge diariamente que en verdad le importas. Así funciona. ¿Qué pasa con nosotros? Y tenemos temporadas donde somos intensos, ¿no? Ambos, tanto hombre como mujer, y hay otras temporadas en que no lo somos tanto. Lo que nosotros tenemos que hacer es que más sean las temporadas donde la intensidad sea la que predomine. Entonces, cuando uno se muestra útil a la otra persona, es sirviendo. Y esto no vamos a entrar en lo que es codependencia. Porque en cierta forma, si tú sirves a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Dado el caso, esto no se llama codependencia. ¿Por qué? Porque eres tú mismo. Como hablamos en otros videos sobre el uno. Tú te estás sirviendo a ti mismo. Tú estás haciendo algo que te gustaría que también sea contigo. Lo que Jesucristo dijo, la regla de oro. Así como hacer con los demás como a ti te gustaría que hagan contigo. Eso tiene que empezar dentro
de la casa, dentro de la vida conyugal, siempre y cuando que estés casado. Acá no estamos hablando para solteros, pero un soltero es un potencial casado y es importante que lo entienda. Así que esto tenemos que aclarar nuevamente y nuevamente y nuevamente, no porque esté mal dicho o se dijo mal, no, sino que a nosotros nos demora que nos demos cuenta que ser benigno significa ser útil, útil hacia la otra persona. ¿Y cómo lo demuestro? Con acciones. No tengas miedo de mostrar servicio, no tengas miedo de mostrarle ayuda. Ahora, en un matrimonio, en una sola carne, donde ambos son creyentes en el mensaje de Cristo, ambas partes tienen que sentir útil a la otra persona. Así es. Bueno, y decías que no, claro, esto no es para solteros, decías, pero si un soltero nos está escuchando, pues muchísimo mejor porque va a llegar con estas ideas claras al matrimonio. Va a entender que el amor es la esencia principal dentro de la vida conyugal. Entonces, a muchos nos hubiera gustado saber todas estas cosas antes. Muchos ya la hemos descubierto ya estando en el matrimonio. Entonces, la bondad no es un sentimiento, sino una acción concreta y evidente, ¿no? Si hablamos de la bondad, vemos de que, ¿cuál fue la bondad de Dios? Según Tito, ¿no? Que nos habla acerca de esto. Enviar a su Hijo. Porque aunque no lo merecíamos, sin embargo lo propuso así, ¿no? Muchas veces, a veces no pensamos que la otra persona no puede merecerlo en ese momento. Sin embargo, siempre tiene que estar en nosotros esa actitud de poder servir, de poder evidenciar que somos bondadosos, que somos benignos, ¿no? Con la persona que está a nuestro lado, ¿no? Este atributo es un golpe directo al egoísmo. Es muy fácil hablar de esto, pero en la práctica no lo es, porque generalmente siempre pensamos en nosotros mismos más que en la otra persona, y eso es verdad. Muchas veces queremos todo, solamente recibir, que sean con nosotros todo lo mejor. Exigimos, pero nos es difícil a veces dar, ¿verdad? Y entonces también tenemos otro de los puntos dentro del amor, que en el amor dice, el amor no tiene envidia, ¿no? Cuando hablamos de la envidia, bueno, este es uno de los mayores males de la humanidad y es la expresión más terrible del orgullo. Ese sentimiento interno destruye a las personas por dentro y por fuera, porque se manifiesta en las actitudes, ¿no? La envidia dice, quiero lo que esa persona tiene, ¿no? Yo quiero lo que tú tienes. Eso es lo que dice la envidia, ¿no? Muchas veces no lo dices, pero lo piensas, ¿no? Y esto, aunque ustedes no crean, pasa aún en las parejas, pasa en la vida conyugal. A veces hay ese tipo de cosas que cuando existen dones, cualidades, talentos, a veces se caen estas cosas, ¿no? Como que hay una competencia, como que hay celos por cosas, como que eh, ese sentimiento de envidia, de querer lo que el otro tiene y no conformarse con lo que uno tiene, con lo que Dios nos ha dado, fluye y nace en esos tiempos, ¿no? Pero es necesario que nosotros los podamos detectar. Y cómo tú te puedes dar cuenta que sientes celos de tu esposo o de tu esposa cuando tú sientes algo en contra de ella, en contra de él. ¿Te alegra sus logros? Si no te alegra, es envidia. ¿Te gusta que sobresalga? Si no te gusta, es envidia. ¿Te sientes cómodo con esa persona con tu esposo o tu esposa cuando es reconocida en público? ¿Qué es lo que sientes? ¿Alegría o cólera? Si tú sientes cólera, enojo, a eso se le llama envidia.
Y tenemos que identificar, ¿por qué? Porque muchos de nosotros decimos, no, yo no siento envidia. A mí me parece bien, ¿no? Todo está bien, pero por dentro, en el corazón, ¿qué es lo que sientes? Tenemos que Sí, sincerarnos. ahora no solo es envidia lo material. A veces no se puede envidiar las cosas que uno tiene, porque tienes riquezas, tienes cosas, te va bien, eres próspero. Pero también se envidia el honor que recibe la otra persona, ¿no? Muchas veces los dones, se envidia el ministerio, ¿no? Yo también quiero ser como él. A veces hay parejas que aún siendo cristianas hay ese tipo de ambiciones, ¿no? Querer lograr lo que el hombre logra dentro de una vida ministerial. No necesariamente porque tengas el llamado, sino que simplemente porque quieres tener lo del otro, ¿no? No estás conforme con lo tuyo. Entonces, estemos contentos con lo que cada uno tiene, ¿no? Con lo que cada uno Dios nos ha dado. En el amor no puede existir esto. Entonces, cuando uno detecta estas cosas es cuando nos vamos a dar cuenta que hay envidia en nuestro corazón, ¿no? Y miren ustedes, la varona quiso ser como Dios. Caín mató a Abel por envidia. Los hermanos de José tuvieron envidia también, ¿no? Y así podemos nosotros ver muchos ejemplos, ¿no? También, ¿qué podemos decir que hay en el amor? El amor, dice, no es jactancioso. ¿Cómo es una persona jactanciosa? Es una persona inflada en el orgullo, ¿no? Claro. Es, Es una persona que es fanfarrona. ¿Qué quiere decir eso? Haces alarde a tu esposo o a tu esposa de tus logros. No esperas que seas reconocido por él, ¿no? O por ella, sino que tú de frente, ¿no? Te anticipas. Ah, qué bien que lo hice, que soy extraordinario. Y no hay nadie más que solamente tu esposo o tu esposa, dependiendo del caso. Eso es ser jactancioso. así es, sí. Entonces tenemos que nosotros no ser esas personas que en todo tiempo estamos haciendo alarde de las cosas que tenemos, ¿no? De las cosas espirituales, de cuántos dones tengo, de que yo soy una persona que siempre fluyo, estoy en santidad todo el tiempo, tengo esto, logré el otro, ¿no? No, ¿no? La autopromoción es una de las tentaciones más grandes que enfrenta el creyente, ¿no? Especialmente los que manejan todo esto hoy en día, esto se da mucho, ¿no? Porque manejan las redes sociales, porque la tecnología nos facilita muchas cosas. Es muy fácil caer en la jactancia, porque escuchamos a veces, ¿no? Yo tengo 12,000 suscriptores, los otros tengo no sé cuántitos seguidores, y hay una competencia y uno se va viendo con el otro cuántos likes le dio mi video, ¿no? Y estamos pendientes de eso, ¿no? Nos jactamos de todo lo que logramos y estamos siempre haciendo alarde de eso, ¿no? Y lo decimos como si fuera algo común y normal públicamente, ¿no? Por eso hay un consejo aquí, ¿no? Nunca diga lo que usted hace para Dios, sino lo que Dios hace por usted, ¿no? Promocione a Dios. Eso es lo que... dale la gloria a Dios, ¿no? Por todo lo que Dios hace en su vida. Sí, y acá también tenemos que ver algo, ¿no? Muchas personas dejan de lado su relación matrimonial porque dicen que hay una asignación mayor. Dicen que la asignación está por encima de todo. Bueno, el reino se sustenta en matrimonios, en sola carne. Empezó con un matrimonio, con una sola carne en el Génesis, y termina con una fiesta de bodas. Así que el tema matrimonial recorre toda la Biblia de tapa a tapa. No hay mayor asignación que saques adelante tu matrimonio. El mundo dice, bueno, yo no dependo de un hombre, yo no dependo de una mujer. ¿Por qué? Porque ellos están en matrimonio. Nosotros estamos en la sola carne, donde el uno es lo que debe predominar. Y es algo que hoy no se entiende. Mucha gente se refugia porque tiene un mal matrimonio
estando en todo el activismo de la congregación. Ahora yo no sé qué harán, como no hay mucha congregación que hacer, no sé cómo lo harán, pero ahora no tienen dónde refugiarse. Así que lo importante en el reino es el matrimonio, la sola carne. Nosotros estamos en la sola carne. Y digo matrimonio para que algunas personas que no están familiarizadas, ¿no?, con el término una sola carne lo puedan entender. Pero la sola carne es superior al matrimonio. Si no, ¿por qué las personas ahora están separándose? Porque no han comprendido, porque la sola carne no te puedes separar. Ahora, es que ya no hay amor, pero está supuesto que nos amemos desde el amor de Dios. No es que ya no funciona. Sería bueno que revises con qué amor estás amando dentro de la sola carne. Ambos. No es que él no es amoroso, no es atento, no es servicial conmigo. Entonces significa que se está andando en un amor equivocado. Y eso no quiere decir, bueno, entonces como no hay amor de Dios, me separo. No, es que siempre, seguro siempre estaba ahí, pero no ha sido accionado. Sí, verdad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta carta comienza y fue dirigida a los corintios, ¿no? Pablo la dirige a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios eran personas muy jactanciosas, muy vanidosas. Ellos porque verdaderamente fluían en todos los dones. Era una iglesia que estaba activa en esa parte, ¿no? Sin embargo, era también donde más conflictos y celos habían entre ellos, por los ministerios, por los dones. Se suscitaban una serie de situaciones. Se jactaban de lo que tenían. Por eso, cuando Pablo empieza esta carta, empieza a decir que no importando si tenga todos los dones, todas las profecías pudieran dar y todo, si no tienen amor, nada son. También que se puede decir del amor, que el amor no se envanece. Cuando reconocemos que todo lo que somos y lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, no podremos caer en esto. Y que es por su gracia y no por nosotros mismos. Y acá es interesante relacionarlo con una palabra, ¿no? ¿Cuál es la palabra que corresponde a envanecer? El orgullo. ¿Cómo reconoces o cómo sabes? Acá está bien difícil. ¿Cómo sabes que eres orgulloso? Cuando no reconoces tu error. Así que un orgulloso ni siquiera va a reconocer que es orgulloso. Pero las otras personas sí se dan cuenta. Entonces, cuando tú no reconoces que te has equivocado, estás en orgullo. ¿Cuántas veces nos pasa, sobre todo a nosotros, cuando hacemos algo mal y la esposa nos dice algo? Y nosotros en nuestro orgullo tardamos en reconocer, ¿no? Pareciera ser que las esposas siempre tienen la razón. Pareciera ser, y hasta ahora pues me sigo convenciendo de eso, ¿no? Tal vez en una de tantas, ¿no?, equivocaciones, en una tal vez yo digo, en esta creo que sí tengo la razón. Pero ya pues cuando revisamos nos damos cuenta que otra vez nos equivocamos. Pero también eso pasa con las mujeres, con las esposas. Entonces, cuando una de las partes demora en reconocer sus errores, eso es orgullo. Y eso es también el inicio de muchos conflictos, de muchos pleitos entre los cónyuges. ¿Verdad? Entonces, no podemos presumir de algo que Dios nos lo ha dado. ¿No? No podemos presumir de eso. No podemos nosotros estar atacándonos porque la mujer tiene más dones que el hombre y por eso ningunearlo, por eso minimizarlo, por eso despreciarlo. No podemos nosotros envanecernos por esto, ¿no? Este es hermano gemelo de la jactancia también, ¿no? Y hoy ocurre esto constantemente. Nosotros no somos dueños de nada. Nada nos pertenece, ni siquiera los hijos, porque los hijos son herencia de Jehová, ¿no? De Yahweh. Entonces necesitamos nosotros ser más, tener un espíritu de gratitud, un corazón que agradezca, ¿no?
Otra cosa que nos habla el amor es que el amor no se goza de la injusticia, Ah, más se goza de la verdad. y hay algo práctico que decir. A ti, ¿no? Tú quieres saber si estás cayendo en eso, ¿no? A ti te da alegría cuando a tu cónyuge le pasa algo malo. Uno podría decir, no, eso dentro de la sola carne no existe. Pero igual hago la pregunta. ¿Tú sientes alegría? ¿Sientes un poco así como diciendo, qué bien que le haya pasado eso para que aprenda? Eso significa, me gozo en la injusticia, para que te des cuenta de una manera práctica. Algo malo le sucede, a uno le da como satisfacción. Y uno piensa, eso no puede existir entre dos personas que se quieren. Bueno, sí pasa. Y es algo que tiene que ser confrontado. Así es. Entonces lo primero que tenemos que ver es que la injusticia es todo aquello que no está de acuerdo al carácter de Dios, ¿no? El amor entonces no encuentra satisfacción en la injusticia, ni personal ni de otro, ¿no? El amor no se goza en la injusticia. Y el mundo y el sistema nos implanta conceptos cerrados de lo que es el amor. Y muchas veces nosotros también somos convencidos por ello, ¿no? Claro. Y hay algo también que agregar, porque ¿qué es la justicia? ¿Según lo que yo creo que es lo bueno o lo malo, o lo que Belén cree que es lo bueno o lo malo? Ahí siempre vamos a tener puntos en discusión. Por eso, la palabra de Dios. Es necesario, es importante repasar la palabra de Dios, leer constantemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso eleva nuestro conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y en base a ese conocimiento de la palabra, nosotros actuar. ¿Por qué? Porque hay muchas discusiones nacen porque uno es injusto con el cónyuge. Por eso que es importante la lectura diaria de la palabra. Para que mi estándar de justicia y el estándar de justicia de tu cónyuge no sea lo que solamente han vivido, sino también lo que la Biblia nos dice que tenemos que vivir. Así es, ¿no? Entonces, la palabra misma nos expone. Cuando decimos que el amor no se goza en la injusticia, implica tener un concepto correcto de Dios, porque Dios es justo y toda injusticia es una afrenta a su carácter, ¿no? Nos gusta escuchar las fallas de los otros y no las cosas buenas, ¿no? Entonces, el amor es así. El amor también nos habla de que no hace nada indebido, ¿no? Cuando habla de indebido también algo indecoroso, ¿no? Claro, es que solamente cuando dice nada indebido, ok, no adulteres, no forniques, no mates. Pero también está dentro de que no hace nada indebido, no seas áspero con tu esposa, no seas áspero con tu cónyuge, no tengas miradas como malas miradas o gestos agresivos. Eso también está dentro de no hace nada indebido. No es hiriente con las palabras. No, que me enojé, entonces ya no le sirvo más. Eso es ser, ¿no? Hacer algo indebido. ¿Por qué? Porque si alguien sabe hacer lo bueno, a tu esposa, a tu cónyuge, y no lo haces, le es pecado. Entonces, no solamente te pongas que no soy adúltero, no mato, no miento, no robo, porque también las palabras ásperas, las palabras hirientes, las miradas fuertes, los tonos de voz desagradables, los gestos agresivos, también está dentro de yo no, el amor no hace nada indebido. Así es. Entonces, este amor no actúa groseramente, ¿no? Cuando decimos de que no hace nada indebido, como decía mi esposo, ¿no? Es que tenemos ambos, ¿no? Tenemos que tener un trato cordial, saber expresarnos, saber tratar, ¿no? Aunque a veces de repente
yo creo que los hombres más caen en esa forma un poco tosca De ser áspero. de tratarnos, ¿no? A veces. Y ellos no se dan cuenta, entonces como que a nosotros nos resulta a veces chocante alguna expresión o alguna actitud. Pero sin embargo, cuando hablamos de que en el amor no existe nada indebido, cuando nosotros vamos disciplinándonos a ejercitar ese, a que el amor pueda ir exterminando todas aquellas cositas que van siendo un punto de un momento de ofensa, también vamos aprendiendo y vamos adaptando una nueva forma de Dios de poder llevar una vida mejor como pareja, ¿no? Jesús hizo algo indebido, verdaderamente no. El amor no se comporta con malos modales también, ¿no? Porque a veces dentro de la mesa o en cualquier momento a veces dejamos mal a la pareja por un mal comportamiento, cuando gritamos, cuando nos exponemos, somos mal testimonio a la gente que nos rodea, a los vecinos, cuando vives de repente en un lugar donde hay gente alrededor tuyo. No damos una buena imagen de esos hijos de Dios. Claro. Y acá también hay otro, ¿no? Otra característica. El amor no busca lo suyo. No busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Eh, ¿Cómo es nuestro trato con nuestro cónyuge? O sea, yo prefiero ser el servido o servir. Yo prefiero comprarme a mí primero o comprarle a ella. Yo prefiero, ¿no? Recibir lo mejor de la vida solo o junto con ella. O sea, son muchos los aspectos, ¿no? Entonces, no podemos siempre buscar lo nuestro, porque eso va a generar divisiones. Es que esto es producto de mi trabajo. Este es mi dinero. Gasta tu dinero, ¿no? No busca lo suyo, lo que tú recibes, ¿no? Como salario. Si eres tú el único que ganas, es nuestro dinero. Nos pagaron. Y es algo que tenemos que también acostumbrarnos, porque hay muchos matrimonios sola carne que no lo ven así. Que no lo ven así. Sí. Entonces, dice, no se irrita. No guarda rencor. Eso es lo importante cuando uno tiene la palabra suave, la palabra dicha al tiempo, que no es apresurado. Cuando nosotros practicamos los primeros puntos, cuando dice todo he sufrido, significa tardar en responder. Entonces no irritas, ni tampoco eres irritado por la respuesta apresurada del cónyuge. Y cuando uno maneja todo eso, entonces el rencor cada vez es menos, o sea, nulo puede ser. ¿Por qué? Porque se hablan. Cuando andamos en justicia, ¿no? Hay menos ocasión para pelear. Y el rencor es la acumulación de muchas injusticias que uno pues no lo quiere expresar. Entonces se convierte en algo que ya hasta te da cólera ver a esa persona. Y es tu cónyuge. Así es, entonces verdaderamente somos por naturaleza egoístas, pero es en el matrimonio, en la sola carne, donde nosotros podemos aprender de una manera maravillosa a compartirlo todo, a que nosotros no busquemos nuestro propio beneficio, sino el de la pareja, a que nosotros no pensemos solamente en nosotros, sino en la pareja, en la persona que vive con nosotros, que está con nosotros, ¿no? En la Biblia no hay ni una sola ocasión donde se muestre que Cristo estaba pensando en sí mismo. Y de esta manera tenemos que hacerlo nosotros también, los esposos, ¿no? También dice que el amor nunca deja de ser, ¿no? No miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque esas son eternas, ¿no? Entonces el amor es algo espiritual, es eterno, es atemporal. En cambio, todas las demás cosas van a perecer, ¿no? Y es una realidad en la que dentro de la vida conyugal tiene que permanecer.
El amor nunca deja de ser. Y entonces, ¿por qué me llevo mal? ¿Por qué ya me quiero separar? Es que no te ha sido revelado este aspecto. Pero no puedes llegar a este aspecto del amor de Dios si no has ejercitado los primeros pasos en que el amor es sufrido, el amor es benigno. ¿Te dan cuenta? Todos estos pasos te llevan a este último. Si practicamos los primeros pasos, ¿cuánto me va a demorar? En lo que sea necesario. Entonces llegarás a una conclusión. El amor nunca dejará de ser dentro de la vida conyugal. Y es lo que a una generación del siglo XXI tenemos que volver a convencer. Que el amor nunca debe dejar de ser dentro de la vida conyugal. Así es. Así es que yo te invito en este momento a que tú te puedas evaluar, a que tú puedas meditar en estas virtudes, estas características que están innatas en la personalidad de Jesucristo y que tú puedas verdaderamente examinarte a ti mismo para que puedas tú empezar desde hoy a ejercitar estas virtudes que te van a hacer que el amor de Dios perdure, sea cada día más intenso, más evidente en tu vida conyugal. Y ora en esta hora para que todo aquel que anhele, como el Padre siempre nos dice que aquel que anhela las cosas de Él, pues Él se las va a dar. Él se las va a dar. Así que tú anhela poder vivir en ese amor ágape, en ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no se envanece, no guarda rencor, que en todo momento la personalidad de Cristo fluye en tu vida, que la imagen de Él está siendo impresa en ti cada momento, que tú empiezas a ejercitar este amor perfecto de Dios. Que se rompa en el nombre de Cristo todas aquellas cosas que son un impedimento, ese egoísmo que a veces viene en nosotros innatamente, que se rompa en el nombre de Cristo toda fortaleza mental que muchas veces nos hace rechazar lo más importante que Dios nos ha dado, que es su amor. Y en el nombre de Cristo sea fluyendo en cada vida y corazón ese amor intenso, ese amor que es eficaz, ese amor que borra, ese amor que salva, que resguarda, ese amor que te va a dar vida eterna. Amén. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.